conmigo. Les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice amén. Déjeme nada más narrarle el concepto del discipulado. Sin la intención de criticar, sin la intención de juzgar, sino meramente en un sentido pedagógico. Nada más. No es mi intención criticar ni juzgar formas. Cuando nos convertimos hace muchos años, ni siquiera se hablaba del concepto discipulado. No existía en nuestra mentalidad. Sin duda, leyendo muchas veces los evangelios, enseñando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, enseñando sobre este principio, esta gran comisión del Señor, siempre el énfasis fue en el evangelismo, siempre, siempre. Pero evangelismo sin discipulado es obra incompleta. Puede decir conmigo: evangelismo sin discipulado es obra incompleta, totalmente incompleta. Porque van juntas. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que creyere, dice Marcos, y fuere bautizado será salvo. Pero una vez que ha creído y ha sido bautizado y es salvo, ¿qué es lo que se necesita hacer con ese creyente? Discipularlo. Si no, la obra está inconclusa. Y nosotros como iglesia me enseñaron a predicar, a pararme en una esquina y hablarle a los pecadores, que a veces eran más santos que los mismos que estábamos en la fila. Pero nos enseñaron a decirle textos mezcladitos como: a ti, alma, te digo, despierta, y muchas cosas, llamando a la gente al arrepentimiento. El problema está cuando esa persona creía en el mensaje de salvación y venía a la congregación. Entonces la congregación no sabía cómo formar, no sabía cómo hacer que ese creyente recién nacido, recién salvado, podría crecer. Entonces la iglesia no sabía cómo discipular, no sabía cómo enseñar. Lo más cercano que usted tenía en aquellos años eran los estudios bíblicos. Pero ya hemos dicho, muchas veces los estudios bíblicos eran solo para el profesor que le gustaba enseñar y para 2 o 3 que también le gustaba la palabra. Y recuerdo, y me parece que así en muchos lugares ha sido, los estudios bíblicos comenzaban en una determinada fecha y siempre eran abortados porque los alumnos comenzaban a irse, bajarse de a poquito, y al final al pobre maestro que con toda esa disposición quería enseñar a la gente, terminaba sin alumnos, y entonces hasta allí terminaba el concepto, lo que se tenía acerca de la formación. Y me parece que el gran problema de esos estudios bíblicos, que solamente se trabajaba en instruir la mentalidad de la gente, en traspasar concepto, en traspasar enseñanza, nada más que eso, porque en un estudio es imposible trabajar a fondo con las personas. Pero el Señor en la gran comisión, en el gran llamado, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Nosotros durante algunos meses que terminamos este año estuvimos enseñando acerca de un discipulado uno a uno, un discipulado relacional, de relación. Es decir, no es un discipulado grupal, porque nosotros acá tenemos 4 formas de trabajar con usted. La primera es la que estamos haciendo esta mañana. Le estamos enseñando una palabra, pero el gran problema que estamos enseñando a más de 100 y tantas personas, cuyas prioridades no son en todos los mismos. Algunos están apurados ahora que yo termine luego para irse porque tienen otros planes. Otros valorarán la palabra, puede que la aplaudan, la reciban, pero normalmente la van a olvidar.
y otros grupos que la van a tomar, la van a meditar, la van a tratar de aplicar. Entonces, cuando estamos acá, me parece a mí que el lugar más débil de la enseñanza es este, porque tenemos que enseñar a personas que a veces están pendientes del celular, están pendientes del niño, están pendientes de cualquier cosa, menos de oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la mentalidad no está preparada para ser enseñada, porque la capacidad de retención y la capacidad de atención es tan corta. Es por eso que cuando usted ve una película de acción, a mí me gustan las películas de acción, me gusta El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, que tiene una violencia tremenda, pero me gusta Misión Imposible, me gusta El Hombre Araña. Y usted sabe que cada cierto rato te meten acción, te meten violencia, te meten algo para captar la atención, porque cuando se ponen medio romanticones en esa película uno dice, ya voy a ir al baño, agarra el teléfono, porque la capacidad de atención es muy, muy básica en todos nosotros. Entonces nos hemos limitado a un tiempo de 45 minutos. Todas las predicaciones hace tiempo están terminando a los 45 minutos. Hoy esperamos tener esa capacidad de poder traspasar una enseñanza. Entonces, la segunda forma que nosotros tenemos de poder enseñarle a usted es el grupo de crecimiento. El grupo de crecimiento es el lugar donde cada semana se le envía una palabra, donde nosotros consideramos que es algo importante que usted asista a su grupo de crecimiento y que los servidores de grupo de crecimiento hagan, obviamente, su grupo y que sean fieles a la enseñanza que les enviamos para que así toda la iglesia pueda hablar. Y lo tercero son los discipulados, lo que nosotros hemos establecido por mucho tiempo, por muchos años hemos trabajado en el discipulado, en la formación. Para nosotros, toda persona que llega a esta iglesia necesita ser discipulada, no solo enseñada un día domingo, no solo enseñada en un grupo de crecimiento, sino que esa persona necesita ser enseñada personalmente en un discipulado relacional de uno a uno, cuyo fin no es solamente asistirte, tomar café, llamarte en el cumpleaños, invitarte al asado, jugar a la pelota, conversar contigo, sino el fin es poder reproducir el carácter de Cristo, reproducir la naturaleza vivida y práctica de la palabra del Señor en su vida. Y lo que estamos enseñando es que el trabajo de la formación y del discipulado no termina en un tiempo determinado, sino que termina cuando su discípulo ya está reproduciéndose en otras personas. Y aún más estamos enseñando el concepto que tampoco termina allí, sino aquel que vamos a tomar como discípulo será un discípulo de por vida. Y lo último es la asesoría pastoral, es decir, cuando ya la palabra de la iglesia no te entró, cuando la palabra del grupo no te hizo efecto, cuando tu discipulador ya no haya que ser contigo, entonces se deriva a la oficina pastoral, donde te vamos a tratar con todo el amor que no te trató tu líder de crecimiento. Esos son los casos más complicados, ¿no? Estamos ahí para atenderle. Me acerqué a Matías, le dije, qué bueno, están haciendo su trabajo bien, te captaron, porque él tiene familia, tiene muchos conocidos acá, y le dije, nosotros estamos dispuestos a trabajar con usted, a asistirte también. Él lo que siempre, pero entienda esto, mientras más la iglesia vaya creciendo, será no imposible, pero usted y yo tenemos que acostumbrarnos a aprender del Señor por nuestros medios, es decir, una autoedificación, y también a ser enseñado por un discipulador o ser guiado por un servidor de grupo de crecimiento. No se salte esos eslabones porque son importantes, son vitales, porque seguramente nuestra atención pastoral va a ser precaria. No vamos a poder asistirte las 24 horas. Para eso está tu servidor de grupo de crecimiento, que no importa si es domingo, que no importa si es feriado, que no importa si es lunes, él siempre va a estar listo y sonriente para atenderte. ¿Qué necesitamos del discipulador? ¿Vale? ¿Qué necesitamos del discipulador? Necesitamos que el que va a discipular tenga
disponibilidad, esté dispuesto, que tenga visión, que tenga propósito y que obviamente también tenga cierto grado de madurez, que vaya un poquito más adelante, un poquito más avanzado, que tenga experiencia en Cristo, que haya sufrido las experiencias con Cristo, que tenga una madurez, que tenga una credibilidad delante de la congregación. Hermanos míos, entonces una persona en esas condiciones puede comenzar a discipular, que tenga un propósito, que tenga una perseverancia, que tenga en claro la razón por la cual va a disponer su tiempo para discipular. No solamente, mire cuántos meses, horas, noches, privándonos de cuánta cosa, atendiendo a personas cuyo único fin era tomarse un buen café contigo y ocupar tu tiempo para contarte tus problemas, sus necesidades, sin importarle en nada la palabra ni el consejo de Dios que usted tenía en su boca. Todos nosotros, muchos de nosotros hemos perdido años, no solamente nuestro tiempo, sino también recursos. Hemos perdido horas, días, hemos invertido. Ahora creo yo que hemos salvado nuestra responsabilidad y la sangre de muchas de esas personas que solo pensaron que esta iglesia tenía personal disponible 24/7 para atenderles bajo cualquier circunstancia. Las personas que trabajan acá no tienen disponibilidad 24/7. Nuestros mejores líderes, nuestros mejores discipuladores son padres de familia que trabajan. ¿Cuántas horas se trabajan ahora semanalmente? 35, yo creo que trabajan 40, 45. Nuestras mejores mujeres y mejores discipuladoras son madres que tienen 2, 3 niños, que tienen que atender marido, que son dueñas de casa, que no tienen recursos para pagar a alguien que les atienda, que les lave la loza. Son mujeres, son hombres comunes, son jóvenes. Los mejores, los más entregados son muchachos que muchos de ellos trabajan de empaque, trabajan en su casa. Son personas universitarias que estoy seguro que no les sobra el tiempo para nada, pero están dispuestos a invertir sus horas, a invertir su cuerpo, a invertir su economía para poder traspasar la palabra y el consejo de Dios a su vida. Así estamos preparando nosotros a una nueva generación de personas dispuestas, disponibles, con un enfoque claro, que sepan, discipuladores, desvíen la conversación cuando la conversación pierde la razón y el sentido por lo cual usted está siendo enviado. Es formar, es trabajar, es enseñar en el carácter. Y si su discípulo es muy llorón, a veces déjelo que llore un poco porque le va a hacer bien. ¿Vale? Todos nosotros tenemos que a veces pasar un poco complicado. Fíjense, el Señor, yo veo así el ministerio del Señor. Cuando usted lee los evangelios, si usted tiene tiempo de leer los evangelios una y otra vez, usted se va a dar cuenta de esto. El Señor atiende a multitud de personas, miles y miles y miles de personas, 24 horas al día, aún interrumpiéndole en el descanso, una gran multitud. Yo lo veo como un gran embudo. Grande, así donde hay miles y miles de personas, pero cada vez en el ministerio del Señor y en la medida que el Señor va terminando su ministerio, este gran embudo va teniendo una punta muy fina. Y entonces esta gran punta fina acá es como yo le digo a los muchachos de la universidad, cuando ya entran a segundo o tercero año de universidad, esos son los años coladores, son los años filtradores, donde se van quedando los más capaces, los que realmente están dispuestos a pagar un costo y terminar una carrera. Y si usted por ejemplo, alguien que esté en tercero o cuarto año, ¿cómo se llama? ¿Con quién conversan delante? ¿Cómo que se llama? Estás en tercero, ¿no? Empezaron en tu carrera, tú estás estudiando arquitectura. Por la cita vamos a tener 1, 2, 3, 4 arquitectos. ¿Por qué no llegaron antes a la iglesia, cabros? Ya tendríamos la iglesia lista. Estás en tercero. ¿Cuántos empezaron en tu carrera? 40. Y en tercero año, ¿cuántos van a empezar? 20, mitad. Y al término
del quinto año, Nicolás, tú ya estás por graduarte, por fin, aleluya, gloria a Dios. Terminan 5 o 6 graduados en 5 años o 6 años que dura una carrera. Entonces, cuando usted ve al Señor en su gran ministerio, atendiendo miles y miles de personas, cuando lo ve al final de su ministerio, usted lo ve con un número tan reducido, tan escaso como 12 y en algunas ocasiones solamente con 3 discípulos. ¿Por qué es que el Señor hace esto? ¿Por qué es que el Señor va pasando por un arnero? ¿Por qué? Porque Él entiende que el propósito, escúcheme bien lo que voy a decir, que el propósito, aunque el propósito de Él era atender a esas multitudes, usted sabe, él puede leer el libro de Lucas y va a encontrar 4 grandes propósitos que el Señor usó en toda la gente. Les predicó el reino de los cielos. Les enseñó los misterios del Señor, les enseñó las parábolas, les enseñó la palabra, los sanó y los liberó. Eso lo hizo con toda la gente, con todo el que venía a Él para ser sanado, con todo aquel que venía para ser enseñado. Él les hablaba los misterios del reino, los misterios, vuelvo a decir, los misterios del reino. Pero a sus discípulos les hablaba todo claramente. ¿Por qué es? Porque entienda esta cosa. El Señor, que es Hijo de Dios, que es más sabio que todos los hombres, que tenía solo, como lo vimos en una de las clases, como solo tenía 3 años para cumplir su ministerio en la tierra, cualquiera de nosotros hubiese tomado toda esa multitud, esos miles y miles de personas, y al término de su ministerio hubiese dicho al Padre: Padre, aquí está una gran congregación con miles y miles y miles de miembros. Pero cuando el Señor dice en la cruz del Calvario, consumado es, ¿cuántos discípulos estaban con Él? Solo Juan. Nada más. Cuando uno ve esto, cualquiera de nosotros podría pensar que el ministerio del Señor fue un fracaso. Pero ¿qué Él hizo? Tenía un propósito, tenía una visión. Estaba entregado completamente en la formación de sus discípulos, porque Él sabía que a esa gran multitud realmente no les interesaba los principios ni los conceptos del reino. Él sabía que esa gran multitud en muchas ocasiones solo quería ver señales, solo quería ser alimentado. Y entonces el Señor filtra a esa gran multitud, la va filtrando hasta que Él concentra todo su poder de enseñanza en un grupo pequeño, muy pequeño, casi reducido, que cualquiera de nosotros miraría en menos e menospreciaría el ministerio del Señor si no tuviese todo el consejo de la palabra. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos completo, podemos leer el principio y el final. Pero los días del Señor, ellos no tenían los evangelios, no había evangelio, no había Hechos de los Apóstoles, por lo tanto ellos no podían vislumbrar ni leer el final, ni saber que luego de su ascensión, en el primer discurso de Pedro, se ganarían 3,000 personas. Ellos no lo sabían, entonces solo tenían que creer en la palabra de su maestro. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, por favor. Viendo la multitud, dice el Evangelio de Mateo 5, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Fíjese la separación que hace. Viendo la multitud, una gran cantidad de gente, Él se sienta, pero ¿quiénes vienen a Él? Solo sus discípulos. ¿Por qué no viene la multitud? ¿Por qué vienen solo los discípulos? Si yo les dijera esta tarde, hermanos míos, quisiera quedarme con ustedes después de la 1 de la tarde para seguir enseñando la palabra, ¿verdad? Bueno, después de este mensaje usted probablemente me diga que sí. Pero le dijera, vamos a quedarnos y seguramente alguno de ustedes me dirá, no podría ser el otro fin de semana, pastor, lo agendamos. No, porque la multitud no está dispuesta a pasar el costo de la enseñanza. Lucas 14:25, grandes multitudes iban con Él. ¿Listo? ¿Qué iban con Él? Grandes multitudes. Y les dijo el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, el embudo, ¿no? Grandes multitudes. Mateo 5:1, grandes multitudes. Pero cuando él sube al monte, porque subió al monte, seguramente las grandes multitudes que estaban abajo dijeron, esperemos mejor que baje, porque subir el monte nos va a dar trabajo. Y entonces solo subieron sus discípulos. En este gran embudo, grandes multitudes seguían al Señor, pero que Él se da vuelta y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Y entonces va filtrando, va dejando a las personas que verdaderamente están interesadas en dejar de ser multitud, solo congregación, para ser verdaderamente entrenados, preparados en la formación. Por eso es que el Señor pareciera ser, ustedes recuerdan el Evangelio de Juan capítulo 6, grandes multitudes, después que Él alimenta 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces, las multitudes dijeron, este es el rey que nos conviene, hagámoslo rey. Oiga, cualquiera de nosotros, cualquier pastor se volvería loco, se alucinaría con esa multitud. Y si me hacen rey, mejor todavía, porque los reyes la pasan mal, la pasan bien. Pero el Señor se retiró aparte y se fue al monte a orar. Y luego en la sinagoga de Nazaret, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos por ahí hasta los 10 en adelante. Entonces el Señor dice, si alguno no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y nuevamente es como que le diese una vuelta, va achicando, va atornillando, va. Entonces dice el Evangelio, entonces desde aquel día muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el Señor hace algo increíble, hace algo que nosotros los ministros no nos atreveríamos a hacer, que jamás lo hacemos. Se vuelve a sus discípulos y los desafía y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Oiga, el Señor ¿sabe qué yo creo que el Señor hace en ese desafío? Juan, el Evangelio de Juan dice, cuando él ora, Juan, la oración que nosotros conocemos como la oración intercesora, entonces él dice, Padre, los que me entregaste yo los he guardado, ninguno se perdió sino aquel hijo de perdición. Aquí están todos, los que me entregaste, aquí están todos. Entonces cuando el Señor desafía a sus discípulos, realmente pienso, en mi forma de pensar, pienso que Él no estaba interesado ni quería que se fueran, porque tendría que responderle al Padre. Pero sí creo yo que el Señor está desafiando y está poniendo algo en el corazón de estos discípulos, está poniendo en ellos una convicción que ellos por sí mismos tomarían la decisión de seguir a su maestro. Y cuando ellos dicen, o Pedro toma la voz y dice, Señor, ¿a quién más iremos? Nosotros sabemos que tú has venido de Dios y nosotros conocemos que tú tienes palabra de vida eterna. Cuando ellos hacen esa declaración, ellos confirman su decisión de ser verdaderamente sus discípulos. Entonces el Señor, cuando le habla a la multitud, es más, todos nosotros, la mayoría de nosotros conocemos la gran parábola de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y cuando vuelven a casa, los discípulos le dicen, Maestro, ¿por qué les hablas por parábola? Es decir, a esa gran multitud les enseñaba las verdades del reino, pero se les enseñaba a través de misterios, a través de parábola, a través de símbolos. Y entonces ellos no entendían la palabra y le preguntan, Señor, ¿por qué? Es como que yo venga aquí y les hable por puros misterios, por pura forma, por pura figura, y luego alguien me diga, pastor, no entendimos nada de lo que usted dice. Bueno, así está escrito. Él dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros se les habla por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, porque si ven y oyen se van a convertir, y parece que la palabra quisiera decir como que Dios no quisiera aún salvarles. ¿Saben por qué el Señor va filtrando?
va filtrando, porque la multitud, muchos de ustedes están aquí hoy, porque déjenme decirle una verdad dolorosa, porque tiene miedo de que si no viene a la iglesia usted se puede perder. Y entonces viene por temor. Otros vienen para que sus servidores de grupo de crecimiento no le digan nada y lo dejen tranquilo. Pero si pudieran estar en Miami, en Hawái, tal vez estarían allí. Otros no tienen sabiduría en entender cuánto es tiempo de trabajar y cuándo no es tiempo de trabajar, y se afanan en los quehaceres de la vida. Pero un grupo de ustedes está aquí esta mañana para oír la voz del Señor, para ser entrenados y para ser enseñados, para ser formados, porque aman al Señor, porque aman su iglesia y porque están dispuestos y tienen la visión de ser formados para preparar gente para el reino de los cielos. A esa multitud, cuando Jesús ve a esa multitud, pareciera que el Señor a propósito, dice Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, o aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pareciera que el Señor los váyase, no, pareciera raro, porque como que no quiere estar con la multitud, como que quiere estar con sus 12 y más encima. Si hubieran sido lindos los perlas, pero eran, hasta ese momento ni de ellos sacábamos uno. Pero el Señor desafía a la gente. Si va a ser mi discípulo, lo dice a esa gente, la gran multitud. Porque escúcheme bien, ¿cuántos de ustedes los servidores de grupo de crecimiento, lo único que anhelan aquel día de grupo de crecimiento es que todos asistan? Sea sincero. Ahora, el desafío es que no solo asistan, sino que sean transformados por la palabra que usted va a poner en el corazón de ellos. Porque si solo asistieron, solo tomaron un buen café, pero no hay cambios, no hay procesos, no hay transformaciones, no hay compromiso con la obra del Señor, entonces el grupo no está siendo totalmente efectivo. Es efectivo en el sentido de que ofrece compañerismo, es efectivo en el sentido de que ofrece unidad, es efectivo en el sentido que nos ayuda ministerialmente a atender las necesidades de muchas de esas personas, pero es inefectivo en el proceso de crecimiento de su discípulo. Y es allí donde nosotros queremos este año trabajar, de tal forma que sus discípulos durante este año inicien un proceso de formación seria, comprometida, de tal forma que al tiempo del tiempo y en los tiempos de Dios, usted pueda ver a su discípulo maduro, estable, sólido y multiplicándose y formando otros discípulos. Para eso, hermanos, para eso el grupo no sirve. Para eso el que yo les esté hablando sirve un poco, solo instrucción. Para eso se necesita un trabajo persona a persona. Como dicen las redes, face to face, donde usted tiene que enseñar, reprender, exhortar de tiempo. Y es más, esta mañana leí una versión de ese capítulo donde dice reprendiéndoles duramente, y me pareció una palabra fuertísima, del texto de 2 de Timoteo 4, me parece. Dice Mateo 18, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 20, Jesús le dijo: oiga, parece que el Señor como que le está diciendo: mira, te la voy a poner difícil. ¿Me quieres seguir donde quiera? Wow, eso sería fabuloso, que tu discípulo te diga:
hermano, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Sería genial, pero el Señor le dice esta cosa dura, fuerte, verso 19 de Mateo 8. Y vino el escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Verso 20, Jesús le dice, las zorras tienen guarido y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, la vamos a pasar difícil. Verso 21, otro de sus discípulos, no una gente, un discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22, tan amable el Señor que le dice, oiga, el Señor como vendedor se muere, el Señor como captador de multitudes se muere. Y era el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Porque el concepto nuestro de pastor es, escúcheme bien, ese cuadro que tenemos en nuestra mentalidad, el buen pastor, pelo largo, canoso, barba, ropa roja, un cayado y un par de ovejas siguiéndole. Ese es el buen pastor. Si usted piensa que yo soy ese buen pastor, va a tener que corregir. Porque mi propósito es enseñarte, formarte, trabajar en la vida suya, trabajar en nuestros servidores, desafiarlos a crecer de tal forma que vaya ocurriendo los procesos naturales de crecimiento de la iglesia. Escúchenme una cosa, ¿cuántos domingos no prediqué yo? ¿Cuántos ancianos son? 6, conmigo somos 7, más Pablo. 8 domingos. ¿Se murió alguien? ¿Se descarrió alguien? A Pablo lo aplaudieron hasta que le dio, como dice el apóstol, hasta que le ardieron las manos. Celebraron la palabra. A mí me pareció genial la interpretación de Hechos del carcelero de Filipo que usted enseñó el domingo antepasado. Yo dije, ¿qué está haciendo el hermano? ¿Me va a contradecir la enseñanza? Interpreta con una claridad tan tremenda que yo dije, wow, lo he leído cientos de veces y no lo había visto así. ¿Saben lo que significa esto? Que esta iglesia va a crecer y está creciendo y está aprendiendo a comer la palabra sin importar quién sea el predicador. Eso da señales de madurez y de crecimiento. Porque si usted viene un domingo, mira la puerta. Yo le escribí a alguien un día, oiga, ¿dónde anda un viajero? ¿Dónde está usted que no lo vi el domingo pasado? Me pone, no lo he visto. Y me responde, lo que pasa, pastor, es que yo fui a la iglesia, pero usted no estaba. Así que al que no hemos visto es a usted. Ah, bueno, está bien. Pero yo cuando no estoy aquí, déjenme tirarme flores solo. Pero usted sabe que usted tiene un pastor que por la gracia de Dios, por la misericordia y la oración de todos ustedes, Dios nos abre puertas para enseñar otras congregaciones que no tienen el don de la palabra, del cual nosotros aquí, cuando digo nosotros, no me refiero a mí, me refiero a todos ustedes, el don y la gracia de enseñar la palabra que está en esta casa, en otras congregaciones no está. Y entonces, ¿qué hacen esas otras congregaciones? Invitan a su pastor para que vaya y comparta el don que ustedes tienen en abundancia. Entonces tienen que acostumbrarse a que no pueden depender 100% de nosotros como pastores, porque tienen personas. Entonces cuando el Señor, me queda una hora, ya, ¿cómo pasa tan rápido el tiempo? ¿Cuál es el problema de la multitud? Dale más fuerte, muchachos, por favor. ¿Cuál es el gran problema de la multitud? La multitud no quiere avanzar. La multitud solo quiere ser sanada, liberada, alimentada y atendida.
Escúcheme lo que voy a decir y recíbalo, que no es un afán de crítica, pero cada vez que nosotros hemos recibido personas que vienen de otras iglesias, muchos de ellos se entusiasman con la palabra, se entusiasman con pertenecer a una iglesia activa, alegre, con gente hermosa como usted, con un pastor tan jovial como yo. Inician el proceso de formación, porque los metemos al discipulado y parten tan bien. Parten también, de hecho te llegan a llamar para cuando te toca el discipulado. Llegan temprano a la iglesia, pero en la medida que van descubriendo que esto tiene un costo, por eso Jesús dice, ¿me quieres seguir? Muy bien, tienes que saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. No hay seguridad de nada en seguirme a mí. No te ofrezco nada. Muy bien, ¿quieres seguirme? Sí, pero Señor, primero, déjame que vaya y entierre a mis muertos. Es una petición natural. Oiga, se murió mi mamá, se murió mi papá, o tal vez lo que algunos intérpretes dicen, deja que se muera. Dame tiempo a que mi padre y mi madre mueran y entonces te voy a seguir. Y el Señor dice una frase, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entonces, si usted vino de otra iglesia, sepa que es bienvenido, que nos alegramos profundamente que usted venga a esta iglesia. Pero no solo nos interesa el don de la persona, lo que sabe hacer. Un día un muchacho viene a la iglesia y me dice, ¿sabe? Me dice, yo a usted lo sigo, me gusta su predicación, me gusta cómo enseña, me gusta la palabra. Yo quisiera congregarme aquí, ni un problema. Y me gustaría salir a predicar a la calle con alguno de ustedes. Y le dije, no, nosotros no predicamos así. Me dijo. Y me dijo al final, mire, me dijo la verdad el muchacho. Me dijo, me gustaría llegar a predicar en esta iglesia. Le dije, vaya a tener que ganarte la fila, le dije. Y la fila es re larga. Nunca más volvió. Nunca más vino. Se lo puse un poquito difícil, nada más. Le dije una sola cosa y él mostró cuál era su intención. Entonces, todo aquel que venga a esta iglesia sepa que va a tener que ser enseñado. Que nuestro propósito es recibirte con todo el corazón. Prestarte, es decir, prestarte nuestros mejores líderes. Estar dispuesto a que nuestros líderes que están trabajando con nosotros años, que son gente de confianza nuestra, inviertan tiempo, recursos, abran sus casas, sus espacios para invertir tiempo en usted. Pero usted también tiene que pagar un costo. Un costo. Entonces se entusiasma, le gusta la iglesia, pero al tiempecito comienzan a mostrar de qué están hechos. Y el problema no es que muestren de qué están hechos. Ese no es el problema. Porque usted y yo todos cuando llegamos a nuestra congregación, alguien trabajó bien, mala, media, de mala forma, como haya sido, pero alguien trabajó en nosotros, sin luz de discipulado, pero alguien trabajó con usted. Entonces, ¿qué necesitamos? Que usted se deje trabajar, que se deje formar, que se deje enseñar, que se deje trabajar en todas las áreas de su vida, en las áreas familiares, en la economía, en el carácter, porque aquí no nos fascina
el don de nadie. Acá nos interesa trabajar. Entonces, cualquiera de ustedes que necesita, pastor, yo tengo pretensiones con esta iglesia, me gustaría ser parte de este ministerio. Bienvenido, bienvenido. Yo no soy como el Señor que te dice, seguro, 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 seguro. Pero tienes que saber que si no estás dispuesto a ir a la cruz y morir conmigo y comerte la guarida, no, inventar una guarida, no eres para. No, yo no, no, estamos felices, felices, felices. Pero déjenos trabajar en su vida. Deje trabajar, déjese formar. No ande como esas guaguas llorones malcriadas. Es que a mí nadie me visita. ¿Para qué quiere que lo visitemos? Es que usted tiene algunos preferidos. Mire una cosa. No tenemos preferidos a nadie. Nadie es preferido nuestro. Solo que tenemos proyectos en algunas personas. Solo que tenemos este gran embudo de aquellos que sí han mostrado con el tiempo que están dispuestos a ir transicionando desde la multitud a este grupo que cada vez es más cercano, donde sí apretamos, donde sí exigimos, porque a usted yo no le voy a exigir que llegue temprano, a usted no le voy a exigir que diezme, a usted no le voy a exigir nada, porque si no está dispuesto a que se le exige, menos va a estar dispuesto a que se le enseñe. Y entonces cada vez que este embudo se va achicando más, la exigencia es más grande, más grande. Y el compromiso que exigimos de los que están acá es mayor, es más grande. Si usted, uno de la multitud, llega tarde a la congregación, ¿sabe lo que voy a hacer yo? Hola hermano, ¿cómo está? Qué bueno verte, me alegro de verte, feliz año nuevo, y qué linda la niñita, y qué bonito, listo. Pero se me llega tarde un anciano, yo lo voy a mirar con amor eterno. Te amó Jehová, pero ese fue a Jehová. Porque quiero trabajar en su responsabilidad. Porque quiero trabajar en su carácter. Porque quiero que a ninguno de ellos se les mire en menos. Entonces, el que quiera ser discípulo, dijo el Señor, una cosa tremenda. Tome su cruz. Necesita usted tener disponibilidad. Pastor, este domingo iba a ir a la iglesia. Oiga, pregúntele a su hermano que está al lado. Pregúntele, haga esta pregunta. Si no tienes ni tiempo de ir a la iglesia, pregúntele, ¿cómo entonces van a formar tu vida? ¿Qué tienen que tener? Entonces, ¿a quiénes comenzamos a mirar? A los que están presentes, a los que están domingo tras domingo, a los que llegan temprano, a los que se van al final, porque estamos viendo en ellos una disponibilidad. Y si tienen disponibilidad, significa que son enseñables. Son enseñables. ¿Por qué? Porque tienen lo más básico, es decir, tienen disposición. ¿Por qué el Señor trabajó en Pedro y lo hizo uno de los más cercanos a él? Porque cuando el Señor lo llama, el Señor dice: Pedro, deja las redes y haré de ti un pescador de hombres. Y dice la palabra que después de una gran pesca, la mayor de toda la vida, ellos dejaron las redes con todo lo que tenían y lo siguieron. Entonces Cristo dijo: este es un hombre disponible, enseñable. El problema de carácter, el problema de la falta de fe, el problema de la inconstancia espiritual no rebajó la disponibilidad que Pedro siempre tuvo de ser
enseñado. Es más, hay una palabra fuertísima, dura, terrible, que ni yo lo haría jamás. Pero el maestro de los maestros la dice. El Señor les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen que soy yo? Entonces todos, algunos, bueno, la gente dice que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que... ¿Y quiénes dicen que soy yo ustedes? Entonces Pedro, por revelación divina, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro se infla así, ¡guau!, y hace creer el profeta, el hombre de la revelación. Y el Señor dice entonces: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y entonces Pedro, que había sido elogiado por la revelación, cree que ya puede enseñarle a su maestro. Y le dice: Señor, ten cuidado de ti. Es decir, ya el Padre me revela, ¿no? Porque usted tiene que entender a Pedro. Pedro dice: ya el Padre me revela. Yo no necesito al Hijo porque el Padre me revela. Me reveló a mí y no a ustedes nadie. Yo recibí. Y entonces el Señor lo mira amable, cariñosa, tiernamente y le dice... ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Me eres un tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjese que lo único que el Señor quería en este hombre era disponibilidad. Estar ahí. Y el hombre aguantó la reprensión, aguantó que el Señor le dijera: hombre de poca fe. Usted de repente no viene su discípulo a la iglesia y usted lo llama y te responden una locura, te responden una barbaridad, te responden una tontería, te responden de una forma que no debe responderse jamás a alguien que está sobre autoridad en usted. Responden: mire hermano, y entonces, ¿qué muestra? Que no hay disponibilidad, que necesitamos de usted. Necesitamos un corazón enseñable. Necesitamos del discípulo disponibilidad. Necesitamos un corazón enseñable, es decir, que quiera ser enseñado, que tener un corazón enseñable. Hermanos míos, te estamos desafiando a que te vuelvas un discipulador. Estamos desafiando a toda esta congregación que deje de ser de la multitud y que se vuelva un discípulo disponible, enseñable, que aguante. Escúcheme, míreme, y termino ahora con esto. Ponme solo un minuto, José, un minuto. Que aguante la formación, el trato. Míreme bien lo que voy a decir. El trato de Dios en su vida. Que aguante. No se quede en el camino. No se haga altas expectativas si no está dispuesto a ser enseñado, si no está disponible, si no está dispuesto a que se trabaje en su carácter. Porque las personas que trabajan con nosotros han mostrado hasta este momento lealtad bajo toda circunstancia y bajo toda presión. Mire a su hermano que está al lado suyo un momento. Ese hermano que está aquí ha pasado junto con nosotros grandes tribulaciones, momentos de vergüenza, momentos de menosprecio de otros ministerios. Han estado junto a nosotros, aun cuando mucha gente y pueblo de Dios habla
tan mal de nuestras personas y de esta congregación, pero han mostrado fidelidad, han mostrado corazón enseñable, han mostrado que tienen un deseo de llegar al proyecto y el propósito del Señor, que es ir, como dice Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, como dice la palabra, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Me queda un texto en estos 30 segundos, el último texto. Lo leemos juntos y terminamos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que yo no puedo ponerte en el corazón? Yo puedo enseñarte. Yo puedo formar la idoneidad en tu corazón. Puedo trabajar contigo para hacerte un hombre idóneo, para que tú también puedas enseñar a otros hombres. Pero ¿qué es lo que yo no puedo provocar en ti? La fidelidad. Si hay fidelidad en el corazón tuyo, podremos trabajar. Sus discipuladores podrán trabajar. Bueno, yo soy el pastor, ¿no? Deje darle el postre. Pablo dice, debe recordar lo que dice Pablo a los corintios. Pablo dice, ustedes no son gente noble y no son gente poderosa en la tierra. A ustedes y a mí, los que no son nobles, me vienen que te da la capacidad y el entrenamiento para que cuando salgas fuera de la iglesia, los mismos principios, los mismos valores, las mismas razones de formación en tu vida hará que fuera de la iglesia seas considerado un hombre o una mujer entendida y noble en los principios de la vida. Y termino diciendo esto: toda mi vida he visto que Dios no es deudor de nadie que les sirva. Amén. Póngase de pie.